Saludos a todos ustedes, estimados estudiantes. A fin de poder ayudarlos un poquito con la preparación y con el repaso que deben realizar para la segunda evaluación parcial, voy a realizar dos ejercicios de desarrollo sobre preguntas que ustedes podrían llegar a encontrar en la segunda evaluación. Se les había indicado de que en la parte 3, en la última parte del examen, se van a tener ejercicios de demostración matemática donde podría ser necesario que ustedes conozcan cómo realizar deducciones de modelos que hemos estado viendo durante la segunda parte de la materia, tales como por ejemplo la regresión logística, la regresión lineal, y también las máquinas de vectores de soporte. Entonces, en la primera parte de este video vamos a ver cómo realizar la deducción del problema primal y también del problema dual de este tipo de modelos. Mi mayor consejo sería que ustedes puedan, luego de revisar este material, tratar de hacer por sí mismos la deducción, que en el fondo no es complicada, pero sí hay que tener en cuenta los criterios, las restricciones y también utilizar algunas estructuras matemáticas que son relevantes para este modelo en particular. Muy bien, vamos a empezar diciendo que las máquinas de vectores de soporte son modelos que buscan maximizar el margen existente entre dos grupos de datos o dos categorías como las que ustedes pueden ver acá en el gráfico. Cuando hablamos de margen nos estamos refiriendo a la distancia conformada entre los puntos de nuestro dataset y el hiperplano divisor. Decimos hiperplano divisor porque en realidad se trata de un modelo capaz de hacer la subdivisión entre las diferentes categorías que tenemos en nuestro conjunto de datos. Por ese motivo es que decimos hiperplano. Y también porque, bueno, si bien acá estamos apreciando nuestro dataset en un plano cartesiano, si nosotros llevamos esto a 3 dimensiones, ya no vamos a utilizar como función de división simplemente una recta, sino tendremos que utilizar un plano. Y si hablamos de más dimensiones, entonces ahí es donde justamente vamos a tener el concepto de hiperplano, chicos, que es muy importante que lo puedan tener en cuenta. Muy bien. Acá, en la parte derecha, lo que nosotros estamos haciendo es tomar uno de los puntos, en todo caso, uno de los support vectors, si ustedes quieren verlo así, porque como ya les había indicado en clases, los support vectors son los puntos que están más próximos a nuestro hiperplano divisor y son justamente los que se van a encargar de definir la forma y también la dirección que va a tener el hiperplano divisor. Por ese motivo es que se los conoce como vectores de soporte o support vectors. En el gráfico que vemos en la parte derecha, podemos ver justamente uno de esos puntos, es este de acá. Y como pueden apreciar, chicos, este punto se encuentra a una distancia del hiperplano divisor, es esta distancia de acá. Por otra parte, tenemos un punto cualesquiera, x sub 0, que está sobre el hiperplano divisor. Vean ustedes, este punto x0 está sobre el hiperplano, no está fuera de él. Por otra parte, algo que deben tomar muy en cuenta, y voy a permitirme hacer ya algunas anotaciones acá en la parte inferior, para poder obtener predicciones a partir de un support vector machine, tenemos una función predictiva de estas características donde y es sombrero n, es igual a w transpuesta por xn más el bias correspondiente. Y como les había indicado, para el caso de los support vector machines, las predicciones van a estar comprendidas en el conjunto de -1 y 1, es decir, pueden adoptar cualquiera de estos dos valores. A menos, por supuesto, que se trate de un punto como x0 que está sobre el hiperplano. En ese caso en particular, la predicción directamente va a ser igual a 0. Eso también lo voy a anotar acá, chicos, para que pueda estar claro para todos. Entonces, si es sombrero 0, que es igual a w transpuesta por x0, me estoy refiriendo a este punto de acá, más el bias, esto es igual a 0. Muy bien, ¿por qué decimos
que y sombrero 0 es igual a 0, porque en realidad este punto está sobre el hiperplano. No se decide si está a un lado o al otro. Entonces la predicción sería 1 o menos 1 si este punto estaría a cualquiera de los lados del hiperplano, pero al no ser así, al estar exactamente sobre el hiperplano, entonces decimos que su predicción va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora, como ustedes pueden observar, la función predictiva depende de los parámetros, del vector de parámetros W, o del vector de pesos en todo caso, del vector de pesos del modelo, que es W, y también del bias. El vector de pesos, y eso es algo que ustedes deben conocer muy bien para este modelo en particular, es un vector ortonormal al hiperplano divisor. ¿A qué me refiero con ortonormal? A que este vector va a conformar el ángulo de 90 grados independientemente de dónde lo veamos. ¿Sí? Por eso es que decimos que es ortonormal y voy a anotar acá el concepto para que lo puedan ustedes tener en cuenta. Muy bien. Esta información es importante porque si nosotros vamos a hallar la distancia de un punto cualesquiera, digamos xn de nuestro dataset y el hiperplano divisor, entonces esta distancia resulta ser que está en la misma dirección del vector de pesos W que ustedes observan acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que obtener una proyección ortogonal de R sobre el vector W para poder hallar esta distancia, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ok? Muy bien, espero que hasta acá todos los aspectos que les estoy indicando estén claros. De todas maneras, si tienen alguna duda o si hay algún concepto que necesitan, pues enfatizarlo un poco más, lo que pueden hacer es volver a reproducir el video hasta que se les quede, chicos, porque esta información que les estoy dando es muy importante. Bueno, ahora, nuestro objetivo está en hallar la distancia D, esta distancia que se forma entre el hiperplano divisor y un punto xn cualesquiera que pertenece a nuestro conjunto de datos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hallar esta distancia D? Que en resumidas cuentas va a ser el margen de nuestro support vector machine. ¿Cómo hallamos esta distancia? Y ahí es donde nosotros ya tenemos que recurrir a aspectos de la geometría y también conceptos del álgebra lineal. Fíjense bien, chicos, qué es lo que ocurre en este gráfico. Les había hablado en primera instancia del vector R que se conforma entre el punto xn y el punto x0 que está sobre el hiperplano. Nosotros podemos hallar el vector R haciendo uso de esta expresión, que es xn menos x0. Es así como nosotros hallamos este vector. Cuando nosotros reflejamos o proyectamos R sobre el vector de pesos W, voy a tener, voy a hacerlo con un color diferente, voy a tener este sector sombreado como resultado. ¿Ya? Repito, cuando proyectamos el vector R en el vector de pesos, que como ya les había dicho es ortonormal al hiperplano divisor, cuando hacemos esa proyección o ese reflejo, lo que vamos a tener es toda esta partecita que estoy pintando de rojo, chicos. ¿Sí? Todo este sector, todo este reflejo. Que como ustedes pueden ver, equivale a la distancia D. Entonces, esto de acá que estoy marcando de rojo, en realidad es D. ¿Ya? Esto de acá es D. Entonces, lo que estamos ahora quedando es que D es el reflejo o la proyección del vector R sobre el vector W, vector ortonormal al hiperplano divisor. Eso es muy importante que ustedes lo consideren, por favor, porque en realidad se podría decir que es el corazón de todas las deducciones que más adelante vamos a ver. Para el caso de los support vector machines, la deducción del problema primal, después del problema dual, nace de aquí, así que es muy importante que esto lo puedan tener en cuenta, chicos. Ahora bien, entonces estamos indicando de que D es una proyección de R
sobre el vector W. Entonces, proyección significa reflejo. Es como si este vector W fuera una especie de espejo o algo así, donde el vector R se está viendo a sí mismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo calculamos entonces esta proyección? ¿Cómo es que la encontramos? Hay una expresión matemática procedente del álgebra lineal que nos permite justamente hacer eso. Y la voy a anotar acá abajo. Entonces, D, que es la proyección del vector R, la proyección escalar, ¿no? Valga la aclaración en relación a eso porque hay proyecciones también vectoriales. D, lo calculamos de esta manera. Hay una fórmula para hacer esto, chicos. Entonces tenemos B doble vector punto R, ¿sí? Dividido entre el módulo del vector B doble. Es así como calculamos la distancia D. En otras palabras, la proyección de R sobre B doble, chicos. Es a través de esta fórmula que nosotros lo hacemos. ¿Ya? ¿De dónde sale esto? Les aconsejo ampliamente que puedan, si tienen alguna duda o inquietud, revisar textos sobre álgebra lineal. Tenemos también el de Eisentraut, que les he facilitado al inicio del semestre. Ustedes pueden revisar ese tipo de documentación también. ¿Ya? Pero por ahora nada más créanme que es con esta fórmula que yo puedo hallar D, que es la proyección ortogonal de R sobre W. Valga la redundancia. Lo estoy diciendo varias veces para que esté claro, chicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que tenemos en el numerador es un producto punto, también conocido como producto escalar. ¿Cómo se calcula el producto escalar? Esto también ya lo hemos visto en anteriores clases, chicos, pero de todas maneras, sin el ánimo de ser redundante, una vez más se los voy a decir. Si tengo, por ejemplo, un vector B1 con elementos, digamos, qué sé yo, B1, B2, B3. Y después tengo un vector U1, bueno, cualquier nombre que sea relevante, ¿no? Que es U1, U2, U3. ¿Cómo es que calculamos el producto escalar entre estos dos vectores? Digamos B por U. Tenemos que hacer B1 por U1, así, ¿no? B1 por U1, más B2 por U2, más B3 por U3. Y así para cualesquiera sean los elementos que tengan ambos vectores. ¿Ok? Pues como ya pueden ver, el número de elementos de ambos para que se pueda hacer el producto escalar debe coincidir. Si este tiene 3 elementos, este también debe tenerlos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por otra parte, estamos viendo de que tanto B como U son vectores columna. Alternativamente, entonces, ¿cómo podríamos calcular u operar este producto escalar? Lo que yo puedo hacer es transponer el primer vector. Si hago la transpuesta de un vector columna, pues voy a tener un vector fila. Entonces, B1 transpuesta va a ser el vector fila compuesto por B1, B2 y B3. Entonces, alternativamente, ¿cómo puedo calcular el producto escalar entre estos dos? Puedo hacerlo también a través de B1 transpuesta por U1, haciendo esta multiplicación. ¿Ya? Si hago esa multiplicación, entonces voy a tener B1, B2, B3 en primera instancia, y después U1, U2 y U3. Y como ustedes pueden ver, esta multiplicación la podemos realizar, porque la multiplicación de matrices, ya les había dicho esto también, chicos, es factible cuando el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda. Y en este caso tengo una matriz, entre comillas, de 1 por 3, ¿no? Esta primera. Y tengo otra con 3 filas y una sola columna. Entonces el resultado va a ser un escalar. Eso es muy importante que me lo tengan en cuenta, por favor. Ahora, de lo que les estoy diciendo, pues resulta que esta expresión, volviendo al tema de los SVMs, yo también la puedo escribir así. Sabiendo que B doble es un vector columna que contiene los pesos del modelo, B doble punto R, yo también lo podría expresar de esta manera, como B doble transpuesta por R.
Y todo esto dividido entre W. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer un reemplazo. Ya les había dicho de que R es la diferencia de xn menos x0. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Esto va a ser entonces W transpuesta por xn menos x0. Y todo esto dividido entre W. ¿Ok? Muy bien. Seguidamente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a distribuir W transpuesta a los dos términos. Nos vamos a tener W transpuesta por xn menos W transpuesta por x0. Dividido entre el módulo de W. ¿Ok? Muy bien. Ahora, volvamos a lo que les había indicado en principio, chicos. Las predicciones, y es sombrero n, pueden tener el valor de 1 o bien de menos 1. Eso es lo que de principio les había indicado. Y la predicción para x0 directamente es igual a 0. Lo que nosotros tenemos acá en el numerador casi se está pareciendo a las dos expresiones que yo tengo acá, ¿no? Para y sombrero n y para y sombrero 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder finalmente llegar a estas dos expresiones que había identificado al principio? Tenemos que sumar y luego restar el vías. Es lo único que nos está faltando acá en el numerador. Así que eso mismo vamos a hacer. Entonces, sumando y restando el vías, vamos a tener lo siguiente. Tenemos entonces W transpuesta por xn, lo voy a poner con un color diferente, más el vías, menos, y aquí es donde abro paréntesis, W transpuesta por x0, más el vías. Ya. Ok, estoy sumando y luego restando el mismo término que es el vías. Fíjense bien, chicos, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Y todo esto dividido entre el módulo de W. Ya. Bueno, acá viene algo que ya les había indicado de principio. Resulta ser que W transpuesta por x0 más el vías es igual a 0, que justamente es lo que tenemos dentro del paréntesis, entonces ya podemos ir deduciendo que esto es igual a 0. Y este otro término, lo que ahora estoy subrayando, puede asumir dos posibles valores. Puede ser 1 o puede ser menos 1. ¿Sí? Puede ser 1 o puede ser menos 1. Pero no me sirve a mí una distancia negativa. ¿Sí? No me sirve una distancia negativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicarle un valor absoluto a lo que está acá en el numerador. Y haciendo eso, inmediatamente yo puedo deducir que W transpuesta por xn más el vías coincide con esta expresión, con esto de acá. Entonces, este valor absoluto va a ser igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Aplicando entonces todos estos artificios, llegamos finalmente a la conclusión de que la distancia, o en todo caso el margen, va a ser 1 sobre el módulo de W. ¿Ok? Muy bien. La deducción que acabo de hacer hasta acá, chicos, por favor traten de hacerla por sí mismos. Es muy probable que en el examen tengamos preguntas de estas características. Así que les estoy dando el detalle para que ustedes puedan conocer el proceso completo. Bueno, entonces, a través de esta expresión 1 sobre el módulo de W, bueno, nuevamente sin el ánimo de ser redundante, ya les he dicho esto anteriormente, cómo se puede calcular el módulo, pero de todas maneras, nuevamente se los digo. El módulo de W se tiene que calcular a través del teorema de Pitágoras. ¿Ya? El módulo es la longitud del vector y se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, solamente para que tengan la referencia, ¿no? Por si hubiera algún ejercicio numérico donde se les pide calcular el margen, y pues tienen que saber cómo hacer esto. Ok, bien. Nuestro objetivo entonces está en maximizar esta distancia, ¿ya? Entonces voy a anotar acá
¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo del problema primal. El objetivo del problema primal es el de maximizar esta distancia, es decir, maximizar 1 sobre el módulo de W. Ya. Si hablamos de maximizar, pues eso a nosotros ya nos lleva a pensar, chicos, que hay que calcular derivadas, hay que derivar esta expresión. Sin embargo, calcular derivadas de algo que tiene nuestra variable en el denominador es una tarea relativamente complicada. Entonces, en ese sentido les había indicado que en lugar de maximizar esta expresión, en el caso de los support vector machines, lo que hacemos más bien es minimizar, más bien buscamos minimizar la expresión 1/2 del módulo de W elevado al cuadrado. ¿Ya? Buscamos minimizar esta expresión. ¿Por qué hacemos eso? Uno, porque W está ahora en el numerador, ¿sí? Por lo tanto, es más fácil de derivar. Y lo estamos elevando al cuadrado porque la derivada de esta expresión es bien facilita, es simplemente W. Y ya, ¿no? Muy bien, esa es la razón. Ok, eso también es importante que lo puedan tener en cuenta, así como esta otra expresión alternativa que estoy anotando acá. Entonces, 1/2 del módulo de W elevado al cuadrado también se puede escribir como 1/2 por W transpuesta por W. Para su información, chicos. Muy bien. Entonces, el objetivo del problema primal es el de minimizar esta expresión. Tenemos que minimizar esta expresión W transpuesta por W. Pero si nosotros hacemos la minimización, pues vamos a tener un margen que va a ser prácticamente cero, ¿no es cierto? No tenemos ninguna restricción. Entonces, ¿cuál tiene que ser la restricción que nosotros debemos imponer? Y valga acá nuevamente un tema que ya se los he indicado anteriormente. Para optimización restringida tenemos que utilizar multiplicadores de Lagrange. Por cada restricción que yo tenga, tiene que haber un multiplicador de Lagrange. Nuevamente les recomiendo revisar este video anterior que les había facilitado sobre multiplicadores de Lagrange. Necesito que ese concepto esté claro, chicos, porque ya hemos hablado sobre eso anteriormente. Muy bien, entonces, esta minimización de W transpuesta por W tiene que estar sujeta, la minimización tiene que estar sujeta a la restricción de que todas las predicciones tienen que ser correctas. Y lo voy a poner así textualmente, ¿no? Todas las predicciones del modelo deben ser correctas. Ya. Entonces las predicciones, al igual que las respuestas de mi dataset, pueden asumir el valor de 1 o de -1. ¿Lo que significa eso? De que si la predicción es 1, la respuesta debió ser 1. Que si la respuesta es 1, o mejor dicho, -1 en este caso, la predicción debería ser -1 también. Entonces tienen que coincidir en el signo. Eso es lo que significa esto de acá. ¿Ya? Entonces, haciendo uso de una desigualdad, porque para poder aplicar los multiplicadores de Lagrange necesito una desigualdad, yo podría matemáticamente expresar este postulado de que todas las predicciones tienen que ser correctas a través de un producto de cada respuesta y sub n con su predicción y sub n sombrero. Este producto tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Ya? ¿Por qué estamos aplicando una desigualdad en lugar de una igualdad? Porque necesito una desigualdad para hacer uso de los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Esa es la razón por la cual estamos haciendo uso de este tipo de operador. Entonces, para cada respuesta y para cada predicción se tiene que cumplir esta condición de que el producto de ambos tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Sí? Para toditos. Para el primero, para el segundo, para el tercero, para todos ellos, sin excepción. Entonces, esto
yo también lo puedo escribir así, como y sub n por y sub n sombrero menos 1 mayor o igual que 0. Simplemente haciendo el despeje correspondiente. Muy bien, esta es entonces la restricción que se tiene que cumplir para todos los puntos. ¿Ya? Eso también es muy importante que me lo puedan, por favor, tomar en cuenta, chicos. Bueno, con toda esta información que ya les he dado ahora, pues ya podemos ir enunciando el problema primal. ¿Cómo va a ser entonces el problema primal de los Support Vector Machines? Voy a crear una nueva función objetivo llamada L, que depende de los parámetros W, B, es decir, los pesos, el bias, y también los multiplicadores de Lagrange alfa. Entonces, en esta función objetivo entra la expresión que anteriormente les había indicado, es decir, un medio por W transpuesta por W, menos, y ahora, por cada una de estas condiciones, ¿no? Por cada una de estas tiene que haber un multiplicador de Lagrange. Es decir, para el primer punto, para el punto 1, tiene que haber un multiplicador de Lagrange alfa 1 que se aplica a esta restricción. Es decir, va a ser alfa 1 por y sub n, o en todo caso, y sub 1, ¿no es cierto? Porque es el primer punto, y sub 1 por y sub 1 sombrero menos 1. Menos alfa 2 por y sub 2 por y sub 2 sombrero menos 1. Menos alfa 3 por y sub 3 por y sombrero 3 menos 1 y así para todos los demás puntos que tengo hasta el último de ellos, que va a ser alfa sub n mayúscula por y sub n por y sub n sombrero menos 1. Para toditos. ¿Sí? Pues para todos los puntos tiene que haber un multiplicador de Lagrange. Es decir, para cada par de respuesta con su predicción. Tal como ustedes pueden ver. ¿Ok? Muy bien. Pero esta expresión en realidad está un poco extensa. Lo que voy a hacer uso es lo que voy a hacer ahora es que voy a emplear más bien una sumatoria para poder reducir todo esto. Entonces voy a tener un medio de W transpuesta por W menos la suma desde n igual a 1 hasta n de alfa sub n multiplicado por y sub n sombrero menos 1. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, de lo que les había indicado al principio, sabemos que y sub n sombrero es W transpuesta por xn más b. Entonces voy a hacer el reemplazo acá y vamos a tener finalmente que el problema primal L de W, B y alfa es igual a un medio por W transpuesta por W menos la suma desde 1 hasta n de alfa n por y sub n por W transpuesta por xn más b menos 1. Ese es entonces el problema primal, chicos. ¿Ya? Ok. Igualmente, esto es importante que ustedes lo puedan considerar. Traten de hacer esta deducción por sí mismos, por favor, chicos. Es muy probable de que haya alguna pregunta en el examen sobre esto también. ¿Ok? Muy bien. Ahora, algo que les había indicado es que este problema primal es complicado de evaluar. Si nosotros estamos utilizando algún paquete de optimización, tales como CDX o PT u otros, no podemos optimizar una función de 3 variables. Va a ser muy complicado, ¿no? Vean ustedes, este problema primal depende de 3 variables, W, B y alfa. ¿Cómo podemos hacer que L solamente dependa de una de estas variables? ¿Cómo podemos hacer que L solamente dependa de alfa? Y a propósito de alfa, chicos, otro aspecto que deben tener muy en cuenta es que los multiplicadores de Lagrange alfa sub n, todos ellos tienen que ser mayor o igual que 0. ¿En qué caso estos multiplicadores de Lagrange van a ser iguales a 0? Voy a volver al gráfico del principio.
Para los puntos que están alejados del margen, por ejemplo, este de acá y estos, en todos estos casos, alfa va a ser igual a 0. Para los puntos que están sobre el margen, ¿no? O sea, estos 4 que tengo acá, alfa va a ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces, los multiplicadores de Lagrange en el Support Vector Machine van a ser mayores a 0 solamente para los vectores de soporte. Los demás puntos que están alejados van a tener alfas iguales a 0. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, por favor. Bueno, volviendo a lo que les decía con anterioridad. Esta función de 3 variables va a ser difícil de optimizar. Entonces tenemos que buscar algún artificio o alguna alternativa de tal manera que L solamente dependa de una de estas variables. Entonces queremos hacer de que L solamente dependa de alfa, de los multiplicadores de Lagrange, y no de las otras variables, ni de los pesos ni del bias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar derivadas. Vamos a derivar L respecto de W, esto ya para ir deduciendo el problema dual. Entonces, si hacemos esta derivada, voy a tener acá, bueno, aquí tengo un medio por W elevado al cuadrado, su derivada va a ser directamente W, ¿sí? Y luego acá voy a tener la sumatoria desde 1 hasta n mayúscula de alfa n por y sub n. Fíjense bien, chicos, W está siendo multiplicado por alfa, por y y por x. Entonces, esas 3 variables que son coeficientes de W las tengo que colocar acá. Y esa sería la derivada. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué más hacemos a partir de este punto? Todo esto lo tengo que igualar a 0. Lo igualamos a 0. ¿Ya? Muy bien. Ok, ahora, ¿qué más tengo que hacer? Ya he derivado respecto de W, ahora tengo que derivar respecto de B, respecto del bias. No es lo mismo. Derivada de L respecto de B va a ser. Ahora me fijo. El bias está siendo multiplicado por alfa y por y. ¿Sí? Reitero. El bias que está acá está siendo multiplicado por alfa y por y. Entonces, la derivada respecto de B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser simplemente menos la suma desde 1 hasta n de alfa n por y sub n. Y esto lo igualamos a 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a acomodar un poco los términos porque en realidad tengo 2 ecuaciones acá. Entonces, la primera ecuación va a ser para B doble igual a sumatoria de alfa n y sub n por xn. Y la otra ecuación va a ser que la suma desde 1 hasta n de alfa n por y sub n es igual a 0. Ahí tengo entonces las 2 ecuaciones. Muy bien, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Ya para ir deduciendo el problema dual. Entonces, para el problema dual, lo que debo hacer es reemplazar estas 2 expresiones acá. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi ecuación, esta va a ser mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar 2 y 3 en 1. ¿Ok? Bueno, nos vamos a hacer ese reemplazo y decimos L, lo voy a poner así nada más como L de alfa, porque luego de hacer las operaciones algebraicas y demás van a desaparecer W y B. Va a ser un medio por W transpuesta, pero W nosotros sabemos que es todo esto de acá. Entonces va a ser sumatoria n igual a 1 hasta n de alfa n y sub n por xn transpuesta. ¿Sí? Eso es para el primer W. Y para el otro, vamos a tener suma desde n igual a 1 hasta n de alfa n
por y sub n por xn. Bien, ya tengo entonces el primer reemplazo. Ahora voy con el otro, porque acá tengo b doble también. Entonces tenemos suma desde 1 hasta n de alfa n por y sub n. Y acá va a ser, todo esto es suma desde 1 hasta n de alfa n y sub n por xn, transpuesta por xn más b menos 1. Y bueno. Ok, como pueden observar, chicos, enfocándonos en este primer par de paréntesis, los índices de las dos sumas que tengo en realidad están conflictuando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a expresar este producto de dos sumas como una sola sumatoria, pero doble. ¿Sí? Y esta sumatoria doble va a utilizar dos índices. Va a utilizar m y n. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta primera expresión yo también la puedo escribir como un medio. Y aquí viene mi primera suma, donde el subíndice m va desde 1 hasta n mayúscula. Luego viene la otra, con subíndice 1 hasta n. Y bueno, ahora ¿qué tengo que ir haciendo? Tengo que ir multiplicando las correspondencias de elementos, ¿no? Entonces, alfa y y son escalares. Los únicos vectores son los x. Entonces esto va a ser así. Va a ser alfa m por alfa n por y sub m por y sub n por xm transpuesta por xn. ¿Sí? De esa forma es como puedo expresar esto. Porque tenemos transpuesta por lo que estaba acá, ¿no es cierto? La misma transpuesta se traduce a xm. Ahora, lo propio tengo que hacer acá. Entonces, igualmente voy a tener una primera suma. Voy a cambiar el subíndice de una de ellas para que no haya conflictos. Entonces voy a tener una primera suma desde 1 hasta n. Luego voy a tener otra, igualmente desde 1 hasta n. Y me fijo en este de acá, ¿no? Entonces este lo puedo convertir en alfa m y lo multiplico con este otro, con su pareja, que es alfa n. Luego este de acá lo pongo acá, ¿no? Entonces este lo voy a volver al y sub m, lo voy a multiplicar por su pareja, que es y sub n. Y luego acá tengo xn transpuesta por xn, entonces esto lo podría escribir así, ¿no? xm transpuesta por xn. Ok, ya me hice cargo de todo este grupo de acá, pero ahora me estaría faltando el bias. Entonces esto va a ser menos, y como el bias es una constante, no está afectado por el subíndice, lo voy a traer adelante. Esto va a ser entonces suma desde 1 hasta n de alfa n por y sub n. ¿Ok? Para este término de acá. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que distribuir la suma al 1. Entonces acá voy a tener menos por menos más sumatoria desde 1 hasta n de alfa n. Bueno, tal como podemos advertir, hay términos semejantes. Esta primera sumatoria multiplicada por un medio es la misma que esta otra de acá. Esta suma de alfa n por y sub n, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, directamente va a ser igual a 0. Entonces esto lo hago 0. Este término lo voy a traer al principio por tener signo positivo, entonces estaría quedando así. Voy a tener la suma desde 1 hasta n de alfa n. Ahora, les había hablado en principio de que estos dos son términos semejantes, entonces un medio menos 1 es menos un medio por la suma de 1 a n. Luego tenemos la otra suma, y luego acá viene alfa m por alfa n por y sub m por y sub n por xm transpuesta por xn. Y bueno, este sería entonces el problema
dual para L, ¿no? Y como pueden observar, nuestra función ahora solamente depende de los multiplicadores de Lagrange. Ya no tenemos ni W ni el bias, que es justamente lo que estábamos buscando. Ahora, este producto de X, XM transpuesta por XN, de hecho tiene un nombre y se conoce como kernel lineal. Es el kernel lineal. ¿De dónde viene esto del truco del kernel, chicos? Es importante también que lo puedan tener en cuenta. Entonces, el modelo SVM, por defecto, es un separador lineal. Sin embargo, no siempre nosotros vamos a poder hacer uso de este tipo de separadores, porque pueden haber datasets que tienen mayor complejidad en cuanto a su frontera decisiva que una simple línea recta. En esos casos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar este producto de XM por XN en una función kernel de esos dos vectores, XM y XN, que es algo que también les había explicado en clases y que también está en el artículo que les había facilitado con anterioridad sobre Support Vector Machines, que nuevamente les recomiendo, chicos, que lo puedan revisar, ¿sí? De principio a fin. Ahora, aquí hay una restricción y la restricción es que alfa m, o alfa n en todo caso, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Ahora bien, este problema dual es para el caso en que nuestro dataset es perfectamente separable, es decir, para un support vector machine de margen duro, que asume de que nosotros a través de una línea recta podemos separar completamente nuestro dataset. Sin embargo, les había hablado también de un SVM de margen duro, ¿no es cierto? Donde nosotros teníamos una tolerancia al error. Entonces esto es para, bueno, de margen suave en todo caso, donde nosotros le aplicábamos una tolerancia, ¿no es cierto? Le aplicábamos una tolerancia a algunos puntos que podían estar del lado incorrecto de nuestro hiperplano separador. Entonces, para el SVM de margen duro, se tiene que cumplir esta condición, de que todos los alfas tienen que ser mayor o igual que 0. Pero para el SVM de margen suave, los valores de alfa tienen que estar comprendidos entre 0 y C mayúscula, donde C mayúscula es un hiperparámetro, de tolerancia. ¿Qué significa eso? Que mientras menor sea el valor de C, mayor va a ser el margen, es decir, mayor va a ser la tolerancia a los puntos que estén incorrectamente clasificados, es decir, al ruido. Pero mientras mayor sea el valor de C, menor va a ser dicha tolerancia. Eso también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Revisen el artículo que les he facilitado sobre Support Vector Machines, tienen que leerlo a manera de repasar, chicos. De todas maneras, cualquier consulta o cualquier inquietud que tengan, importante es que me lo puedan hacer conocer. Bueno, esa era la primera parte de este material. Ahora, rápidamente quiero hablarles sobre el tema de redes neuronales, que es otro tema que hemos estado abordando en clases. Les había indicado de que las redes neuronales son estructuras que están compuestas por varias capas de neuronas artificiales, que en realidad son modelos lineales, que de alguna manera contienen los mismos elementos de una regresión logística. Es decir, tienen una función logic y también tienen una predicción. Ahora, algo que no deben olvidar es que todas las neuronas artificiales tienen una función de activación. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, la capa oculta de esta red neuronal que me permite hacer la clasificación de los elementos del dataset XOR que tengo acá a la izquierda. Tengo la capa de salida y tengo también la capa de entrada. Muy bien.
Ahora, entre cada elemento de la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida, como pueden ustedes ver, vamos a tener parámetros, vamos a tener pesos sinápticos y también vías. ¿Sí? Muy bien. Ahora, algo que no deben olvidar es que en capas ocultas nosotros podemos tener diferentes tipos de funciones de activación. Podemos tener, por ejemplo, tangente hiperbólica, podemos tener ReLU. Repasen eso también, chicos. En la capa de salida, dependiendo de qué problema de clasificación estamos resolviendo, para una clasificación binaria vamos a tener una sola unidad con función de activación sigmoidal, pero si tenemos un problema de clasificación multiclase, entonces el número de unidades que yo tenga en la capa de salida tiene que equivaler a ese número de clases, es decir, K mayúscula, y tenemos que usar función de activación softmax. ¿Ya? Eso también tienen que repasar. Bueno, ahora, en relación a cada uno de los elementos que tenemos en nuestra red neuronal, vamos a ver cómo hacer un ejercicio sencillo de forward propagation. Les había indicado que el forward propagation es el proceso para poder generar predicciones de nuestra red neuronal en base a los datos que tenemos en nuestro conjunto. Existe también un proceso de backpropagation, que es el aprendizaje de nuestra red neuronal, donde lo que hacemos es evaluar la regla de la cadena del error que se genera en la última capa y transportarlo o traducirlo hacia las capas anteriores de nuestro modelo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles serían las expresiones para el forward propagation. Ya. Bueno, empecemos entonces con Z1 super 1. Z1 super 1 va a ser, fíjense bien, ustedes deben observar cuáles son los elementos que llegan a esta primera neurona, a esta primera unidad. ¿Cuáles son los que llegan? Tenemos BW11, tenemos BW21 y luego tenemos el BIAS 1. Y estos están siendo multiplicados a sus correspondientes entradas, X1, X2 y 1 respectivamente. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a tener que Z1 es BW11 super 1 por X1 más BW21 super 1 por X2 más el BIAS super 1. ¿Para qué sirven estos superíndices? Para identificar la capa de nuestra red neuronal. Pues la capa de entrada va a ser la capa 0. Luego tenemos la capa oculta o capa 1. Luego tenemos la capa 2 y así sucesivamente. Entonces acá voy a tener un Z, un logit de la última capa que va a ser Z super 2. Muy bien. Entonces ahí tenemos el logit para la primera unidad. Para la otra, para el Z2 super 1, voy a tener BW12 super 1 multiplicado por X1 más BW22 super 1 multiplicado por X2 más el BIAS 2. BIAS 2 super 1. Muy bien. Ahora, ¿cómo obtenemos A1 y A2? Que son las salidas de estas dos neuronas. Ahí es donde nosotros tenemos que utilizar la función de activación para generar las salidas. Entonces, A1 super 1, supongamos que estamos utilizando función tangente hiperbólica para estas dos unidades, entonces va a ser tangente hiperbólica de Z1 super 1. Y el otro, A sub 2 super 1, va a ser tangente hiperbólica de Z2 super 1. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos Z super 2 de la capa de salida? Z super 2 va a ser, hay que fijarse nuevamente en lo que está llegando a esa unidad. Entonces tenemos BW1 super 2, BW1 super 2 multiplicado por A1 super 1. ¿Sí? Más BW sub 2 super 2 multiplicado por A2 super 1. ¿Sí? Estos dos de acá. Más el BIAS super 2. Ahora, ¿cómo obtenemos Y?
¿Cómo obtenemos y es sombrero? Y es sombrero va a ser la función sigmoidal. ¿Por qué digo función sigmoidal? Porque esta es una clasificación binaria. Si ustedes observan el dataset de la operación XOR que tengo acá, es de clasificación binaria. Solamente tengo dos posibilidades, dos respuestas que son 0 y 1. Entonces, y es sombrero va a ser sigma, o función sigmoidal, de z super 2. Esto no se me van a olvidar. La función sigmoidal es así. 1 sobre 1 más e a la menos z super 2. Que está en el intervalo de 0 a 1. ¿No? Eso ya lo hemos visto varias veces también. Bueno, ahora, ¿cómo sería esto, chicos? Si, bueno, ya tenemos valores para nuestros parámetros, W11 es igual a 1, W12 es menos 1, ¿cómo podemos generar las predicciones? Yo voy a hacerlo hasta cierta parte y les voy a pedir por favor a ustedes que completen el resto del planteamiento. A ver, enfoquémonos, por ejemplo, en este primer registro de nuestro dataset, donde x1 y x2 son iguales a 0 y la predicción es 0. Entonces, para este registro, para n igual a 1, voy a tener z1 super 1, que es igual a bw11, pero en el ejemplo me dicen que bw11 es igual a 1. Entonces va a ser 1 por x1, pero x1 es 0. Entonces esto va a ser 0 más bw21. bw21 es menos 1 multiplicado por x2. x2 es 0. Entonces esto va a ser 0 más el bias 1, ¿no? El bias 1 super 1, que es igual a 0. Entonces z1 super 1 directamente va a ser igual a 0. z2 super 1 igualmente va a ser 0, ¿no es cierto? Porque si ustedes se fijan, x1, x2 son ambos iguales a 0 en este registro, y b2 también. Entonces esto también va a ser 0. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Voy a tener a sub 1 super 1, que va a ser la función tangente hiperbólica de z1 super 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser tangente hiperbólica de 0, ¿no? La función tangente hiperbólica pasa por el origen. ¿Qué significa eso? Que la tangente hiperbólica de 0 directamente va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, A2 super 1 va a ser tangente hiperbólica de Z2 super 1. Eso también va a ser 0. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que calcular Z ya también. Z super 2. Entonces, Z super 2 va a ser igual a BW1. BW1 es 1 y A1 es 0. Entonces, esto va a ser 0 directamente. Luego, B2, BW2 super 2. BW2 super 2 es menos 1 multiplicado por A2, que es 0. Entonces, eso también es 0. Más el vía super 2, eso también va a ser 0 entonces. Y luego, y es sombrero va a ser 1 sobre 1 más e a la 0, en este caso. No siempre va a ser así, por si acaso, chicos. No siempre va a ser así. Lo cual me da 0.5. ¿Ok? Y pues redondeando esto voy a tener, digamos, una predicción de 1, que ya podemos ver que es un error, porque en realidad la respuesta correcta era 0. Y así, ustedes pueden ir haciendo lo mismo para los demás registros, para el segundo, para el tercero y para el último también. ¿Ya? Estos valores de los pesos me los he inventado, son valores al azar. Ustedes pueden probar con otros valores también. Muy bien, eso es para el forward propagation. Son los aspectos que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cómo se deducen las expresiones para el backpropagation? Lo que les había indicado en relación al backpropagation, chicos, el backpropagation me permite realizar el entrenamiento de la red neuronal, es decir, del modelo.
Entonces, el proceso de backpropagation consiste en calcular el gradiente del error respecto de cada uno de los parámetros de nuestro modelo y luego transmitir estos gradientes a las capas anteriores de la red neuronal. El error se va a generar en la última capa. El error va a ser una medida de la diferencia que existen entre las respuestas y las predicciones de mi modelo, es decir, entre Y y Y sombrero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el gradiente del error respecto de los parámetros que están en la segunda capa de la red neuronal, y más específicamente respecto de W1, lo que yo debo hacer es utilizar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de E, en este caso respecto de W1 super 2, va a ser de esta manera. El error depende de Y sombrero. Entonces, esta primera derivada va a ser de E respecto de Y sombrero. Luego voy a tener una derivada de Y sombrero respecto de Z super 2. Así de esta forma. Y luego Z super 2, si nos fijamos acá, depende justamente del parámetro que estamos buscando. En este caso, W1 super 2. Entonces acá voy a tener derivada de Z super 2 respecto de W1 super 2. ¿Ok? ¿Para qué calculamos estas derivadas? Porque es a partir de las mismas que yo voy a poder hacer uso del algoritmo del gradient descent o derivados para poder entrenar el modelo. No se olviden de eso también. Ahora, la derivada de E respecto de W2 super 2 va a ser casi lo mismo. Acá voy a tener una derivada de E respecto de Y sombrero respecto de Z super 2 y luego Z super 2 respecto de W2 super 2. Y respecto del vías super 2, lo mismo. Voy a tener lo mismo. Con la salvedad de la última derivada, que en realidad va a ser respecto de B super 2. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para calcular la derivada de E respecto de BW11 super 1, vamos a continuar acá abajito. La derivada de E respecto de BW11 super 1 va a ser así. Va a ser derivada de E respecto de Y sombrero respecto de Z super 2, luego Z super 2. Para poder llegar a BW11 super 1, tengo que pasar primeramente por A1 super 1. Pues voy a decir derivada de Z super 2 respecto de A1 super 1, ¿no? Respecto de A1 super 1, porque fíjense acá, chicos, de ahí es de donde tengo que partir, ¿no es cierto? Luego tengo derivada de A1 super 1 respecto de Z1 super 1. Es decir, esta variable de acá. Y finalmente, de Z1 super 1 respecto del parámetro que me interesa, que es W11 super 1. ¿Ok? Y bueno, de la misma manera se podrían deducir las derivadas para las otras variables también, para los otros parámetros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los valores de estas derivadas se pueden deducir. Algunas de ellas ya las conocemos por deducciones anteriores que habíamos realizado para la regresión logística. Les aconsejo que eso también lo puedan repasar. Bueno, con esto concluye entonces el material que he preparado ahora para ustedes, chicos. Por favor, revísenlo punto por punto. Traten de hacer ustedes mismos las deducciones. Practiquen con otros ejercicios numéricos también. Entonces, nada más de mi parte, desearles éxitos para el examen y cualquier consultita que tengan o cualquier duda, me lo hacen conocer, por favor. Muchas gracias.